¿Y si todo lo que sabes sobre Jesús fue manipulado? ¿Y si la figura que te enseñaron a venerar, mansa y sumisa, es en realidad una versión censurada y controlada de un maestro espiritual mucho más radical y poderoso? ¿Por qué la Iglesia sintió un pánico tan profundo hacia ciertos textos que los persiguió, los quemó y los declaró prohibidos durante casi 2 milenios? Si alguna vez has sentido un vacío espiritual, si las respuestas de la religión organizada te han dejado con más preguntas, si en el fondo de tu alma sientes que hay una pieza del rompecabezas que falta, entonces este mensaje ha llegado a ti por una razón. Estás a punto de embarcarte en un viaje hacia el corazón de los misterios cristianos, hacia los rituales prohibidos de Jesús que fueron deliberadamente borrados de la historia, para negarte el acceso a tu propio poder. Esta no es una investigación para escépticos, es una revelación para buscadores. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta verdad oculta puede ser la llave que libera el miedo y la culpa que has cargado sin saberlo. Entenderás por qué esta revelación puede ser lo que tu alma siempre buscó para iniciar su verdadero despertar. Pero antes de sumergirnos en el primer secreto, te pido que hagas un acto de intención. Si esto que digo ya está tocando una fibra profunda en tu corazón, deja tu me gusta, que sea una señal, no para el algoritmo sino para ti mismo, de que estás listo para escuchar. Ahora, haz algo aún más poderoso. Ve a los comentarios y escribe: quiero saber la verdad sin filtros. No es solo una frase. Este acto público es una declaración espiritual. Es tu alma diciéndole al universo que estás preparado para dejar atrás la versión oficial. Finalmente, suscríbete y activa la campana. No lo hagas por este canal, sino por tu compromiso con tu propio camino. Porque las revelaciones que estás a punto de recibir no son para ser consumidas, son para ser integradas en tu despertar espiritual. Ahora sí, prepárate. La verdad que fue enterrada está a punto de salir a la luz. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío? ¿Que repites palabras que te enseñaron de niño, esperando una respuesta que nunca llega, sintiendo una distancia inmensa entre tú y eso que llamas Dios? Esa sensación de desconexión, de un diálogo roto, no es tu culpa. Es el resultado de un diseño, de una historia que nos contaron incompleta. Imagina por un momento que la oración no es pedir, rogar o suplicar a una entidad lejana. Imagina que la verdadera oración, la práctica que enseñó un Jesús muy diferente al que nos mostraron, es un acto de descubrimiento interior, una llave para abrir una puerta que siempre ha estado dentro de ti. Esta es la historia de esa oración, la práctica que fue declarada prohibida, el primer gran secreto que la Iglesia no pudo controlar y decidió borrar para siempre. Hablamos de una comunicación directa, sin intermediarios, una senda hacia una revelación tan personal y profunda que amenazaba con derrumbar los cimientos mismos del poder religioso. Porque lo que te han ocultado es que la oración más poderosa no se envía hacia el cielo, sino que se escucha en el silencio de tu propio corazón, en un camino de despertar espiritual que te fue negado por siglos. Y aquí es donde todo cambia. La llave para entender esta práctica oculta se encuentra en un texto que fue perseguido, quemado y censurado durante más de 1500 años, el Evangelio de Tomé. No es un evangelio como los que conoces, no narra una historia, no describe milagros para las multitudes. Es una colección de 114 dichos, de palabras secretas, que el mismo Jesús el viviente compartió con su círculo más íntimo. Su primera frase es una bomba de tiempo teológica, una declaración que dinamita por completo la idea de salvación que te inculcaron. Dice así: estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente. Quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte. Detente a pensar en esto. La inmortalidad, la salvación, no se promete por creer en un sacrificio externo, no se gana por la fe en un evento histórico. Se alcanza a través de la interpretación, del entendimiento, de un esfuerzo personal por descifrar un misterio. La responsabilidad de tu alma vuelve a tus manos. Jesús no se presenta aquí como un salvador que muere por ti, sino como un guía espiritual que te dice: el mapa está en mis palabras, pero el tesoro está en ti.
Búscalo. Esta es la verdad que la Iglesia nunca quiso que supieras, que el poder de la salvación no dependía de ellos, sino de tu propia capacidad para el despertar. La frase que el Concilio de Nicea intentó enterrar para siempre, la inmortalidad no se reza, se descifra. Esta revelación alcanza su punto más álgido en el dicho número 3, quizás la enseñanza más subversiva de todos los textos apócrifos. Jesús advierte a sus discípulos: si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeren, está en el mar, entonces los peixes os precederían. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta no es una simple metáfora poética. Es una demolición controlada de toda la teología institucional. El reino de Dios, ese paraíso prometido, no es un lugar al que vas cuando mueres. No es una recompensa futura por tu obediencia. Es un estado de conciencia, una realidad vibrante y accesible aquí y ahora. Está dentro de ti. Con esta única frase, Jesús elimina la necesidad de sacerdotes, de templos, de rituales externos como único camino a Dios. ¿Por qué necesitarías un intermediario para acceder a un lugar que ya habitas? ¿Por qué seguir buscando fuera, en dogmas y edificios de piedra, lo que siempre ha sido la esencia de tu propio ser? Quizás toda tu vida buscaste fuera, lo que siempre estuvo dentro. Esta es la verdad manipulada, el mapa que fue alterado para que nunca encontraras el camino a casa, a tu propia divinidad. El silencio terminó. La verdad acaba de salir a la luz. El clímax de esta enseñanza prohibida es la pieza final que completa el rompecabezas de tu verdadera identidad. El dicho 3 concluye: cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre vivente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Aquí se desvela el núcleo de toda la espiritualidad gnóstica. La salvación es autoconocimiento. La filiación divina no es algo que te otorgan en un bautismo cuando eres un bebé indefenso. No es un título que una institución te da. Es tu verdadera naturaleza, una que debes realizar a través de un acto radical de autoexploración. La verdadera pobreza, el verdadero pecado, no es romper una ley externa, es la ignorancia de quién eres. Es vivir una vida entera creyendo que eres pequeño, culpable y separado, cuando llevas la chispa del Creador en tu interior. Esta verdad te libera del miedo que heredaste sin darte cuenta. Si esto removió algo dentro de ti, si sientes que esta verdad resuena en tu alma, comenta ahora: estoy listo para la verdad que escondieron. Este no es solo un comentario, es una declaración espiritual, un acto de soberanía sobre tu propio camino. Pero esta búsqueda de la verdad interior, este camino de autoconocimiento, era solo el primer ritual. El Evangelio de Tomé nos da la filosofía, pero existían otras prácticas, otros textos apócrifos que funcionaban como un mapa detallado del viaje del alma. Lo que Jesús reveló a su discípula más amada, a la que le confió la revelación más profunda sobre cómo trascender las ataduras de este mundo, fue aún más inquietante y directo. La Iglesia no solo silenció esta enseñanza, intentó destruir la reputación de quien la recibió para asegurarse de que este secreto muriera para siempre. Y esto fue apenas el comienzo del misterio. Lo que se encontró en el Evangelio de María Magdalena puede sacudir incluso las bases de tu fe, porque detalla un método, un ritual de ascensión espiritual que fue celosamente ocultado. Si el Evangelio de Tomé nos dio la filosofía, la llave teórica para el autoconocimiento, el Evangelio de María Magdalena nos entrega el mapa práctico, el manual de instrucciones de un ritual de meditación tan poderoso que tuvo que ser erradicado. Y para entender este texto prohibido, primero debemos demoler la imagen que la Iglesia construyó para neutralizarla. Olvida a la pecadora arrepentida, a la mujer postrada y llorosa a los pies de un Salvador masculino. Esa fue una ficción, una campaña de difamación de siglos. Los textos apócrifos nos presentan a la verdadera María Magdalena, la apóstola principal, la confidente, la discípula a quien Jesús amaba más que al resto de las mujeres, y a quien le confió sus revelaciones más profundas y peligrosas. Su evangelio comienza donde los otros terminan. Tras la partida de Jesús,
Los discípulos hombres están paralizados por el miedo y el dolor. Es María quien se levanta, no como una seguidora más, sino como la líder espiritual que los consuela y los guía. Es el mismo Pedro, la futura roca de la Iglesia, quien admite su estatus superior al rogarle: «Hermana, sabemos que el Salvador te amó más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, que nosotros no oímos». Su autoridad no venía de un nombramiento, sino de su propia maestría espiritual, de una verdad que le fue confiada directamente. Y lo que vino después fue aún más perturbador. La revelación secreta de María es la descripción de un viaje visionario, un manual para una meditación de ascensión que es, en sí misma, una profecía sobre el viaje del alma. Ella describe cómo la consciencia, al liberarse, debe enfrentarse a 7 potestades o poderes de la ira. Y aquí está el misterio que fue ocultado. Estos no son demonios externos que te esperan en un infierno. Son personificaciones de los estados psicológicos que te aprisionan aquí y ahora, en tu vida diaria. El texto los identifica: la oscuridad, el deseo, la ignorancia, la excitación de la muerte, el reino de la carne, la sabiduría tonta de la carne y la sabiduría iracunda. ¿Te suena familiar? Son las cadenas invisibles de nuestros propios apegos, miedos y patrones autodestructivos. El ritual gnóstico que María enseña es un proceso de introspección profunda para confrontar cara a cara a estos guardianes internos. No se trata de luchar contra ellos, sino de comprenderlos y trascenderlos, demostrando tu dominio sobre tu propia psique. Es una tecnología espiritual para desmantelar tu propia cárcel interior, una revelación de que el infierno no es un lugar, es un estado de ignorancia sobre tu propia luz. Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. El objetivo de esta meditación prohibida no era simplemente prepararse para morir. Su meta era infinitamente más radical: alcanzar la liberación total, la resurrección del espíritu mientras todavía estás en vida. La culminación de este viaje interior es una declaración de victoria, un grito de soberanía espiritual que el alma pronuncia al trascender la última potestad. Lo que me ata ha sido aniquilado, lo que me hace girar ha sido vencido, mi deseo ha terminado y la ignorancia ha muerto. Imagina el poder de alcanzar este estado. Es la verdadera libertad. Es lo que los budistas llamarían iluminación o nirvana. Es un despertar tan completo que te libera de la rueda del karma, del ciclo de nacimiento y muerte. Esta práctica gnóstica, este secreto de María Magdalena, te ofrecía la posibilidad de convertirte en un ser soberano en esta misma existencia, liberando tu mente superior de su identificación con el cuerpo, el ego y las pasiones. Es una visión del potencial humano tan elevada y tan empoderadora que hacía innecesaria la promesa de una salvación futura y lejana. Era la promesa de la divinidad realizada, una verdad que la Iglesia, con su modelo de redención póstuma, no podía permitir que saliera a la luz. Y aquí es donde el conflicto estalla. La revelación de María desató la furia y los celos de algunos discípulos, encapsulados en la figura de Pedro. Su reacción, registrada en el texto, es uno de los momentos más políticamente explosivos de toda la literatura cristiana censurada. Lleno de ira, Pedro ataca no la enseñanza, sino a la mensajera. ¿Acaso habló él realmente en privado con una mujer y no abiertamente a nosotros? ¿Debemos nosotros dar la vuelta y escucharla todos? ¿La prefirió él a nosotros? Este no es un simple arrebato de misoginia. Es la colisión de dos mundos, de dos modelos de autoridad irreconciliables. Pedro el pescador representa la autoridad institucional, jerárquica, exotérica, basada en una estructura de poder externa que se convertiría en la Iglesia católica. María Magdalena, la mística, personifica la autoridad carismática, la gnosis, la revelación personal y la experiencia directa como fuente de la verdad. El día en que Pedro declaró la guerra a la mujer que sabía más que él, se selló el destino de la espiritualidad occidental. Si sientes la injusticia de este silenciamiento, si la figura de una María Magdalena poderosa y sabia te inspira, escribe en los comentarios: la verdad de la diosa no será callada. El ataque de Pedro a María fue el ataque del sistema contra el despertar individual.
La posterior supresión de su evangelio y la sistemática y deliberada manipulación de su imagen, transformándola de apóstola principal a prostituta, fue un acto estratégico para asesinar un arquetipo. El objetivo no era solo borrar a una poderosa líder femenina, era erradicar por completo el paradigma de autoridad espiritual que ella representaba, un camino hacia Dios que no necesita permiso, que florece en la experiencia directa y que afirma que la revelación más sagrada puede ser recibida por cualquiera, hombre o mujer, que alcance la madurez espiritual para ello. Al silenciar a María, la Iglesia se aseguró el monopolio de la verdad, centralizando el poder en una jerarquía masculina. Pero borrar a María fue solo el segundo paso. Había otros rituales prohibidos que iban aún más lejos, prácticas que no solo buscaban el conocimiento interior, sino que declaraban una guerra metafísica a la creación misma. El siguiente secreto, el del ayuno esotérico, revela una visión de Jesús y del mundo tan radical que te hará cuestionar la naturaleza misma de la realidad material. Hemos sido enseñados a pensar en el ayuno como un acto de piedad, un sacrificio para purificar el alma, una forma de penitencia para agradar a un Dios al que hemos ofendido. Es un gesto de humildad, de sumisión. Pero ¿y si te dijera que existió una forma de ayuno que era exactamente lo contrario? ¿Y si un círculo secreto de seguidores de Jesús practicaba un ayuno que no era un acto de sumisión, sino de rebelión? Una huelga de hambre metafísica, no para agradar al Creador de este mundo, sino para desafiarlo y negarlo. Esta es la historia de uno de los rituales más incomprendidos y prohibidos del cristianismo primitivo. Una práctica que, cuando se entiende en su contexto original, revela una visión del mundo tan radical y aterradora para la estructura de la Iglesia, que tuvo que ser erradicada y su significado ocultado para siempre. Porque este secreto no trata sobre la comida, trata sobre el poder. No es sobre disciplina, es sobre liberación. Y esta revelación nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿En el mundo de quién vivimos realmente? Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. Para descifrar este misterio, debemos exponernos a la cosmología más herética y censurada de la antigüedad, el corazón de la verdad gnóstica. Prepárate, porque esto desafía todo lo que te han contado. Los gnósticos enseñaban que nuestro universo, el mundo material, el cuerpo que habitas, no fue creado por el verdadero Dios, la fuente de toda bondad y luz. En cambio, es la obra fallida, la prisión cósmica construida por una entidad inferior, ignorante y a menudo malévola, el demiurgo. Y en la revelación más chocante, muchos textos gnósticos identifican a este creador menor con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios celoso, legalista, que exige obediencia ciega y castiga con fuego y furia. En esta visión, nosotros no somos sus creaciones. Somos chispas de la luz del verdadero Dios, espíritus divinos que han caído y han sido atrapados en la carne, en prisiones de materia diseñadas por este carcelero cósmico. Tu cuerpo no es un templo sagrado, es una jaula, y esta verdad oculta es la clave para entender el verdadero propósito de este ritual prohibido. El silencio terminó. La verdad acaba de salir a la luz. Con esta visión del mundo, el ayuno esotérico deja de ser un acto de piedad y se convierte en una declaración de guerra. No ayunas para pedirle perdón al arquitecto de tu prisión. Ayunas para debilitar su control sobre ti. Es un acto filosófico profundo, una huelga de hambre contra el cosmos. Al negarle a tu cuerpo el alimento material, estás haciendo una declaración de lealtad. Mi sustento no viene de tu mundo corrupto. Mi verdadera nutrición es la gnosis, el conocimiento de mi origen divino. Rechazas la creación para afirmar tu lealtad al verdadero Padre, el que existe más allá de este universo material. Es por eso que en el Evangelio de Tomé, cuando le preguntan a Jesús sobre el ayuno, su respuesta es evasiva sobre la práctica externa y se centra en la autenticidad interna. No mintáis y no hagáis lo que aborrecéis. En otras palabras, el acto físico no significa nada si no es la manifestación de una verdad interior, la de rechazar la realidad falsa del demiurgo y sus reglas. Es un acto de despertar espiritual que te alinea con tu verdadero hogar.
Y aquí es donde el secreto se vuelve aún más peligroso para la Iglesia. Esta práctica es, en esencia, un antisacramento, una inversión filosófica directa del ritual más sagrado de la Iglesia, la Eucaristía. Piensa en ello. La comunión cristiana, al usar pan y vino, santifica la materia. Afirma que el mundo físico es bueno y que puede ser un vehículo para la gracia divina y la presencia de Cristo. La Eucaristía es un ritual que bendice la creación. El ayuno gnóstico es su opuesto exacto. Es un ritual que declara que la materia es un obstáculo, una contaminación, una trampa para el espíritu. Al abstenerte deliberadamente de la sustancia del mundo del demiurgo, buscas una comunión puramente espiritual, un sustento que viene de la luz interior, libre de la mancha del mundo físico. No era solo una práctica diferente, era un rechazo frontal a toda la teología sacramental que la Iglesia estaba construyendo. Negaba la doctrina de la encarnación, la idea de que Dios se hizo carne. Si la carne es una prisión maligna, ¿cómo podría Dios habitarla? Si esta idea de una rebelión espiritual resuena contigo, comenta ahora: mi lealtad es a la verdad, no a la prisión. La supresión de este ritual prohibido era, por lo tanto, una cuestión de supervivencia para la Iglesia institucional. Necesitaban un Dios que validara el mundo material, porque ellos mismos se estaban convirtiendo en una poderosa institución terrenal, con propiedades, jerarquías y poder político. Un Jesús que enseñaba a rechazar el mundo era una amenaza para su propia existencia. Pero si este acto de negación del mundo material ya era una herejía monumental, había un misterio final, un ritual tan secreto, tan íntimo y tan transformador que representaba la amenaza definitiva. No se trataba solo de conocerse, ascender o rechazar. Se trataba de unirse, una práctica que prometía la resurrección, no en el fin de los tiempos, sino aquí y ahora, en vida. Y esta, la ceremonia de la cámara nupcial, era la revelación que la Iglesia temía por encima de todas las demás, el secreto que podía liberar a la humanidad de su control para siempre. Hemos viajado a las profundidades del conocimiento interior, hemos ascendido con el alma y hemos declarado una guerra filosófica al mundo material. Pero todos estos caminos conducían a un destino final, a un ritual tan secreto, tan profundo y tan transformador, que era considerado el ápice de toda la jornada espiritual. Entramos ahora en el misterio más sagrado y prohibido de todos, la cámara nupcial, el ninfón. Mencionado de forma enigmática en el Evangelio de Felipe, un texto apócrifo de una belleza mística incomparable, este no era un simple rito. Era la iniciación definitiva, el espacio sagrado donde la promesa del despertar espiritual no se pedía, sino que se consumaba. Era el lugar donde el iniciado no se preparaba para la vida después de la muerte, sino que realizaba la unión con lo divino y experimentaba la resurrección aquí y ahora en vida. Esta es la verdad oculta que, de haberse conocido, habría cambiado el curso de la historia humana, una revelación tan poderosa que la Iglesia tuvo que declararla la peor de las herejías. Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. El simbolismo central de este ritual secreto es la syzygy, la unión sagrada. Pero debemos desechar de inmediato nuestras ideas modernas sobre el matrimonio. Esta no era la unión de dos personas, era un misterio mucho más profundo, la reunificación de la propia alma del iniciado con su contraparte celestial perfecta, su ángel gemelo, o su espíritu divino que habita en el pleroma, la plenitud de Dios. Según el mito gnóstico, cada uno de nosotros era originalmente un ser completo, andrógino, antes de caer en este mundo y ser dividido en la dualidad y la separación. La cámara nupcial es el ritual que repara esa herida primordial, que restaura la unidad perdida y te devuelve a tu estado original de totalidad. Para ilustrar este misterio, el Evangelio de Felipe usa la figura de Jesús y María Magdalena. La llama su compañera, koinonos en griego, y afirma que el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Este beso, en el contexto esotérico, no es un acto romántico. Es el símbolo de la transmisión de la gnosis, el aliento del conocimiento divino pasando de espíritu a espíritu, el despertar de la divinidad interior.
Pero lo que vino después fue aún más revolucionario. La doctrina más radical y explosiva asociada a la cámara nupcial es su completa redefinición de la resurrección. Si lo que has leído hasta ahora te pareció desafiante, esto dinamita los cimientos de la fe tradicional. El Evangelio de Felipe ataca directamente la cronología que nos enseñaron, afirmando sin rodeos: aquellos que dicen que el Señor primero murió y resucitó, se equivocan, pues primero resucitó y después murió. Lee eso de nuevo. La resurrección, el evento cumbre de la fe cristiana, no es algo que le sucede a un cuerpo en una tumba. Es un evento espiritual, una transformación radical de la conciencia que debe ocurrir antes de la muerte física. Es un despertar. El texto es aún más explícito y brutalmente claro. Quien no recibe la resurrección mientras está en vida, no recibirá nada cuando muera. La verdadera muerte, la única que importa, no es la del cuerpo, es la del espíritu que permanece en la ignorancia, atrapado en la ilusión del mundo material. Esta es la profecía y la verdad que fue censurada con más vehemencia. El silencio terminó. La verdad acaba de salir a la luz. La cámara nupcial, entonces, era la tecnología psicoespiritual para catalizar esta resurrección en vida. Era el horno alquímico donde el iniciado se transformaba. Dentro de ese espacio sagrado, real o meditativo, uno moría para el mundo de la ignorancia, para el ego, para la falsa identidad, y renacía a la conciencia del pleroma, a la verdad de su ser eterno e inmortal. Piensa en las implicaciones. Para alguien que ha experimentado esto, ¿qué sentido tienen las promesas de la Iglesia? El juicio final, la futura resurrección de los muertos, el cielo y el infierno como lugares lejanos, todo se vuelve teológicamente irrelevante. Has alcanzado la meta mientras estás vivo. Te has convertido en un ser autónomo, soberano, que ya no necesita la mediación de una institución para su salvación porque la has realizado tú mismo. Detente un momento, respira y siente el peso de esta revelación. Si la idea de una resurrección en vida, de una transformación total ahora, enciende una llama en tu corazón, comenta: yo soy la resurrección y la vida. No como una cita bíblica, sino como una declaración de tu propio poder espiritual. La existencia de este ritual prohibido no era una simple diferencia teológica, era un jaque mate existencial a toda la estructura de poder que la Iglesia estaba desesperadamente tratando de construir. Ofrecía un camino a la divinidad que era personal, experiencial y, lo peor de todo para ellos, privado. Un camino que no podían controlar, ni medir, ni monetizar. La cámara nupcial creaba individuos espiritualmente liberados, y un individuo liberado es ingobernable. La ambigüedad sobre la práctica exacta del ritual solo aumentaba su misterio y su amenaza. Esta era la herejía final, el punto de no retorno. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable que lo une todo. ¿Por qué? ¿Por qué esta guerra total contra el Jesús gnóstico y sus rituales? La respuesta no es una batalla por la verdad teológica, es una historia mucho más oscura sobre la política, el poder y la alianza con un imperio que necesitaba una religión unificada para controlar a las masas. Lo que sigue es la crónica de cómo esta verdad fue apagada y por qué. Hemos desenterrado un conocimiento prohibido, un Jesús que no pedía fe ciega, sino un despertar espiritual, un camino que no llevaba a una iglesia, sino al interior de uno mismo. Hemos descubierto rituales de autoconocimiento, de ascensión del alma, de rebelión metafísica y de una resurrección en vida. Y ahora llegamos a la pregunta más importante y peligrosa de todas. ¿Por qué? ¿Por qué esta espiritualidad tan profunda, tan compleja y tan liberadora fue condenada como la peor de las herejías? ¿Por qué fue perseguida, quemada y sistemáticamente borrada de la historia con una violencia tan absoluta? La respuesta, y esta es la revelación final, no tiene casi nada que ver con la teología o con una búsqueda honesta de la verdad. La respuesta es una historia mucho más humana y oscura. Es una historia de poder, de política, de control social y de la construcción deliberada de una religión para gobernar un imperio. La guerra contra el Jesús gnóstico no fue una guerra en el cielo, fue una guerra por el control de tu mente y de tu alma.
El gnosticismo no era una simple opinión diferente, era una amenaza existencial para el modelo de negocio de la Iglesia primitiva. Primero, atacaba su producto principal, la salvación. La doctrina gnóstica de un creador inferior, el demiurgo, y de un mundo material corrupto, hacía que la doctrina de la encarnación fuera ilógica. Si la carne es una prisión maligna, ¿cómo pudo Dios hacerse hombre de verdad? Esto pulverizaba el concepto del sacrificio de Jesús como lo conocemos. Segundo, amenazaba su modelo de distribución. La salvación gnóstica, a través de la gnosis, era un logro personal, una autorrealización. Hacía que el individuo fuera soberano y autosuficiente. La salvación de la Iglesia, en cambio, se basaba en la fe y la gracia, un don que era administrado exclusivamente por ellos a través de sus sacramentos. Una creaba personas libres, la otra, una congregación dependiente. Finalmente, y lo más importante, amenazaba su estructura de poder. La autoridad gnóstica venía de la revelación personal, del secreto, de la experiencia directa. La autoridad de la Iglesia se basaba en una jerarquía visible y pública, una línea de sucesión de obispos que llegaba hasta los apóstoles. El camino gnóstico era anarquía espiritual, el de la Iglesia, una corporación con una cadena de mando clara. Frente a esta amenaza mortal, los arquitectos intelectuales de la Iglesia, hombres como Ireneo de Lyon, no solo se defendieron, contraatacaron construyendo las murallas de la ortodoxia. La obra de Ireneo contra las herejías no es una defensa de una fe antigua, es el manual de construcción de una nueva. Su estrategia fue brillante y despiadada. Primero, estableció la idea de un solo Dios, una sola historia, uniendo al Dios del Antiguo Testamento con el Padre de Jesús para crear una narrativa coherente y única en contra de la división gnóstica. Segundo, inventó el concepto de la tradición apostólica. Afirmó que la única verdad válida era la que se enseñaba públicamente y que había sido transmitida de Jesús a los apóstoles y de estos a sus sucesores, los obispos. Con esto, cualquier revelación secreta o personal quedaba automáticamente invalidada. Y por último, fue una figura clave en la solidificación del canon del Nuevo Testamento, eligiendo los 4 evangelios que apoyaban su visión y declarando todos los demás, como los de Tomás, María Magdalena o Felipe, como textos apócrifos, falsos y prohibidos. Fue un golpe maestro de ingeniería doctrinal y manipulación de la información. Y aquí es donde el poder celestial se alió con el poder terrenal. La batalla intelectual se convirtió en una sangrienta persecución con la llegada del emperador Constantino a principios del siglo IV. Constantino, un genio político, no necesitaba una religión que liberara las almas. Necesitaba una religión que unificara su imperio fragmentado. Necesitaba una cola espiritual para mantener unido el mundo. El modelo de la Iglesia proto-ortodoxa era perfecto para sus fines. Era jerárquico, organizado, con reglas claras, un libro único y una cadena de mando. Era una estructura de poder que reflejaba la del propio imperio. El gnosticismo, con su diversidad, su individualismo y sus secretos, era un caos, un factor de desunión, una pesadilla política. El Concilio de Nicea en el año 325, convocado por el propio Constantino, fue el sello de esta alianza profana. A partir de ese momento, la herejía dejó de ser un error teológico para convertirse en un crimen contra el Estado. La Iglesia ahora tenía la espada del imperio para imponer su verdad y cazar y destruir cualquier otra versión del mensaje de Jesús. Esta revelación histórica es crucial. Si entiendes que la fe que heredaste fue moldeada tanto por la política como por la profecía, comparte este video ahora. No dejes que esta verdad sea silenciada de nuevo. Lo que fue borrado para siempre no fue una simple herejía, fue la posibilidad misma de que existieran múltiples caminos hacia lo divino. La ortodoxia, la doctrina correcta, no existía plenamente desde el principio. Fue forjada en el fuego de la controversia, creada activamente al definir y destruir a su otro, el gnosticismo. La supresión de este Jesús prohibido fue, por tanto, un acto de destrucción y a la vez de creación. Al eliminar la diversidad de la espiritualidad cristiana primitiva, la Iglesia se definió a sí misma.
Destruyó un ecosistema de creencias para plantar un monocultivo. Un único camino, una única verdad, un único libro, una única institución con el monopolio de Dios. Se cerró la senda hacia el interior, hacia el autoconocimiento, hacia el despertar personal, y en su lugar se pavimentó una ancha autopista que no llevaba al reino de los cielos sino a Roma. Se silenció la revelación interior para imponer el dogma exterior, un sistema de control que ha moldeado la psique occidental durante casi 2 milenios. El viaje ha terminado, pero tu despertar apenas comienza. Hemos caminado juntos por los senderos prohibidos de la historia, desenterrando los rituales que te fueron negados. Hemos descubierto a un Jesús que no te pedía que lo adoraras, sino que te conocieras a ti mismo. Un maestro que te entregó un mapa, no hacia un cielo lejano, sino hacia el reino divino que habita en tu interior. Hemos visto cómo la oración podía ser un acto de autoconocimiento, cómo la meditación podía ser un viaje de ascensión del alma, cómo el ayuno era una rebelión contra una realidad impuesta, y cómo la cámara nupcial prometía la resurrección en vida. Y, finalmente, hemos expuesto la fría y calculada estrategia política que suprimió esta verdad para construir un imperio basado en el control de tu espíritu. Ya no puedes decir que no lo sabías. El velo ha sido rasgado. La historia oficial ha sido revelada, no como la única verdad, sino como la versión de los vencedores. La pregunta ahora no es para mí, es para ti. Y es la pregunta más importante que quizás te hagas en tu vida espiritual. Ahora que sabes esto, ¿puedes seguir creyendo como antes? Ahora que sabes que existió un camino directo hacia tu propia divinidad, un camino que fue deliberadamente bloqueado, ¿puedes volver a entregar tu poder a una institución que te ocultó el mapa? Si has llegado hasta este punto, no es por casualidad. Es porque tu alma está lista. Sella tu compromiso con este nuevo comienzo. Ve a la sección de comentarios ahora mismo y haz una última declaración de poder. Escribe con toda la fuerza de tu corazón: estoy listo para la verdad que escondieron. Que tu comentario se una al de miles de otras almas valientes que están reclamando su soberanía espiritual. Este no es un acto para mí, es un ancla para ti en tu nuevo camino. Y para no perderte la próxima revelación, suscríbete y activa la campana. Esto es más que un canal, es una comunidad para quienes ya no se conforman. Cada video es un paso más para desmantelar las mentiras. Esto es solo el comienzo. Tu despertar no debe detenerse aquí. La siguiente pieza del rompecabezas es crucial. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla sobre la diosa prohibida y el secreto oculto en el Génesis, y continúa tu viaje. No lo dejes para después. El momento de la verdad es ahora. Haz clic y sigue adelante.